Qué gusto encontrarnos nuevamente en esta píldora de hoy que se llama El poder de la Biblia. Y dice la escritura en el libro de Romanos capítulo 10, verso 17. "A- Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios". Al hablar de poder me refiero a lo que hace en aquel que la ha conocido, en aquel que ha creído en él, en ella, y ha experimentado transformación. Pues no solamente es el libro más vendido de la historia, no solamente es aquel que ha sido traducido a más idiomas y dialectos en el mundo, sino aquel que es vigente, aquel que tiene una misión, la cual es dar fe al oyente. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, algo tiene que suceder en nuestra vida. Nuestras prioridades cambian, nuestra manera de vivir empieza a ser transformada, nuestro cuerpo empieza a experimentar vitalidad y sanidad. Analicemos lo que dice este verso. Dice, así que la fe es por el oír. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos habla y que no es solamente leerla, porque eh, quizás muchas veces hay personas que la han tomado como un simple libro más, pero en realidad uno lee la Biblia, pero lo que es, sus efectos es que la Biblia lo lee a uno. Empezamos a ver cómo ella descubre los secretos más grandes de nuestro corazón. Empezamos a ver que ella empieza a dar promesas para suplir nuestras necesidades. Y ella tiene el poder como el de una espada de dos filos, que al entrar puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, conocernos, conocer nuestra vida. Aún lo que muchas veces no le decimos a nadie, en ella está escrito. Es como un espejo que nos muestra la realidad, nos saca del engaño en el cual el mundo muchas veces nos ha querido introducir, el engaño de las vanidades, el engaño de lo pasajero. Las cosas de Dios son aquellas cosas eternas. Es como el pan que necesitamos para mantenernos a diario. La oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. Y no se refiere solamente al pan físico, porque si no moriríamos de hambre. Se refiere al pan o al alimento espiritual diario. ¿Cuántos tienen un espíritu desnutrido? Porque no han encontrado cómo llenar su corazón, no han encontrado cómo llenar su vida de esas buenas nuevas que es la palabra de Dios. La palabra de Dios o la Biblia es como el martillo que quebranta la piedra. He conocido muchas personas, y sobre todo hombres, duros en su corazón. Quizás no sienten compasión por nada o son insensibles, pero cuando la escritura cumple su poder en él, cuando la escritura cumple su objetivo en su vida, entonces se vuelve el corazón como el de un niñito. El Señor Jesucristo dijo, de los tales es el reino de los cielos. Tenemos que ser como niños para entrar a su reino, con una fe sencilla, con una fe crédula como la que tienen los niños. La Biblia también es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Y en estos momentos donde pareciera que todo está oscuro, donde pareciera que no hay un mañana, donde pareciera que todo es gris, qué importante es tener la palabra de Dios como aquello que nos transmite esa confianza y esa seguridad que el Señor no nos va a dejar a un lado, que el Señor no nos va a dejar avergonzados si confiamos en Él, que en Él vamos a encontrar preciosas y grandísimas promesas. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No dice que el oír las malas noticias, no dice que el oír los comentarios que la gente dice por ahí, no es oír el reporte diario de cuántos muertos hay en nuestra nación o en las naciones de la tierra, no, es oír la palabra de Dios. Sus palabras traen fe a nuestro ser. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo, porque estas palabras nos levantan. Muchas noticias nos hacen caer, desmoralizan nuestra esperanza, pero la palabra de Dios nos levanta, nos dice que nosotros tenemos sanidad y medicina. Mira lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 33, el verso 6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Es el momento de encontrar el consejo de Dios, el consejo sabio, el consejo que nos da esperanza, el consejo que nos lleva a vivir, salir de ese contexto de mortandad en la cual los medios de comunicación nos han querido vender. Hay vida, y vida en la palabra de Dios, vida en abundancia. Así que hoy te pido que hagas un ejercicio de fe.
sencillo. Busca en tu Biblia, empieza a leer por el Evangelio de Juan, o el Evangelio de Mateo, o el Evangelio de Lucas, o el Evangelio de Marcos, y empieza a conocer a Jesús. Cuando empezamos a conocerlo a Él, entonces nuestra vida empieza a ser transformada. Mi oración es, Señor, añade revelación a la palabra que cada uno de tus hijos va a estar leyendo en estos días. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.